Bienvenidos a la Arboleda Sagrada. En este video seguiremos con la lectura del libro José y Moroni, Siete Principios que Moroni enseñó a José Smith, escrito por LeGrand L. Baker y Christopher J. Coleman. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, favor de hacer clic en la campanita para poder seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones cuando salen los nuevos videos aquí en este canal. Les invito a que puedan aprovechar y ver los otros videos que se encuentran aquí para poder ver varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. En este video del día de hoy seguiremos con el segundo principio que enseñó Moroni a José Smith, la necesidad de aprender a reconocer el sentimiento que identifica al Espíritu Santo. Hermanos, les aviso que voy a dividir este capítulo o este principio en dos videos para que no sean tan largos los videos. Así que esa será la primera parte del segundo principio y habrá otro video para lo que falta, lo que no hemos leído el día de hoy. Sigamos entonces con nuestra lectura. Vamos a leer el segundo principio, la necesidad de aprender a reconocer el sentimiento que identifica al Espíritu Santo. José conoce a Moroni. José tenía casi 18 años cuando conoció a Moroni. Fue un domingo por la noche, en septiembre de 1823, 3 años y medio después de la primera visión. Quizás sin darse cuenta, José dijo mucho sobre esos 3 años y medio cuando escribió que ese domingo por la noche comenzó su oración con la más absoluta confianza de obtener una manifestación divina. José Smith, Historia 1:29. Independientemente de lo que haya hecho en aquellos años, José había estado preparándose y ahora se sintió listo para recibir instrucción adicional de los cielos. Y, y esto es importante, fue él quien, respondiendo al Espíritu, reconoció que estaba listo, y fue él quien pidió tener más instrucción en su oración. El hacer preguntas, especialmente cuando el Espíritu sugiere las preguntas, es un preludio necesario para conocer las respuestas. El resto de la familia ya se había ido a dormir cuando José se arrodilló a orar. Mientras oraba, se dio cuenta que la oscuridad de su habitación gradualmente fue desplazada por una luz que se hacía más y más brillante hasta que su pequeña habitación quedó más iluminada que al mediodía, como dice José Smith en José Smith Historia 1:30. Dentro de la luz vio a un ángel que estaba en el aire al lado de su cama. El ángel llevaba puesta una túnica suelta de una blancura exquisita. Era una blancura que excedía a cuanta cosa terrenal jamás había visto yo. No solo tenía su túnica esta blancura singular, sino que toda su persona brillaba más de lo que se puede describir, y su faz era como un vivo relámpago. Así dice la descripción en José Smith Historia, capítulo 1, versículos 31 y 32. Esa respuesta a su oración fue más espectacular de lo que José había esperado, o tal vez haya sido la aparición del ángel algo realmente impresionante para él, ya que la primera reacción de José fue tener miedo, pero cuando habló Moroni, el miedo se apartó de José y allí comenzó su amistad. ¿Quién fue Moroni? Necesitamos detenernos en el tiempo, en el momento en que Moroni estuvo frente a José, y preguntarnos quiénes eran estos dos hombres cuyas vidas estaban separadas por unos 1400 años, pero cuyas misiones estaban estrechamente entrelazadas por las responsabilidades que el Señor les había dado. ¿Cuántos sabían el uno del otro? Parte de esa pregunta se puede contestar fácilmente, debido a que José escogió decir muy poco acerca de la primera visión y casi nada acerca de lo que le había llevado a sentirse seguro que recibiría
una respuesta cuando se arrodilló para orar esa noche, que no se sabe si José sabía algo acerca de Moroni, aunque parecía ser que no. Pero sobre cuánto sabía Moroni acerca de José, eso tiene una respuesta muy diferente. Desde antes de su propia muerte, más de 1400 años atrás, Moroni había leído el registro que identificó a José por su nombre y habría esperado anhelosamente el momento en que podrían trabajar juntos. De joven, Moroni pudo haber pasado gran parte de su tiempo observando o incluso ayudando a su padre, Mormón, a preparar el libro de Mormón. Cuando Moroni escribió la conclusión del libro de Mormón, él ya estaba consciente que una persona, José, eventualmente traduciría sus escritos, que de hecho le escribió una breve nota. Moroni estuvo en ese momento haciendo un resumen del libro de Éter y acababa de terminar de explicar que el hermano de Jared había visto una visión de toda la historia del mundo, como vemos en Éter capítulo 3 versículo 26. A esa explicación agregó Moroni: he escrito sobre estas planchas las mismas cosas que vio el hermano de Jared. Éter capítulo 4 versículo 4. Y entonces Moroni escribió esta nota al futuro profeta. Y yo, Moroni, he escrito las palabras que se me mandaron, según mi memoria, y te he dicho las cosas que he sellado, por tanto no las toques, con el fin de traducirlas, porque esto te está prohibido, a menos que en lo futuro Dios lo juzgue prudente. Y aquí tal vez tengas el privilegio de mostrar las planchas a aquellos que ayudarán a sacar a luz esta obra. Y por el poder de Dios se mostrarán a tres. Por tanto, sabrán con certeza que estas cosas son verdaderas. Y en boca de tres testigos se establecerán estas cosas, y el testimonio de tres, y esta obra, en la cual se mostrará el poder de Dios y también su palabra, de la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio. Y todo esto se levantará como testimonio contra el mundo en el postrer día. Éter capítulo 5, los versículos 1 al 4. Moroni había dedicado la última parte de su vida para terminar el libro y ocultarlo donde José podría encontrarlo. Después de su muerte, Moroni seguía siendo responsable por las planchas, esperando el momento en que podría entregarlas al joven José. Moroni obviamente conocía las escrituras sobre la misión de José e incluso le citó muchas de ellas durante su entrevista esa noche. El libro de Mormón contiene varias de las escrituras. Entre ellas se encuentran algunas que son generales y que hablan de los últimos días. Otras, un poco más específicas, que hablan de la unión de las escrituras de José y de Judá y de la historia de Martin Harris yendo al profesor Anton. Y otras aún más específicas que tratan de José mismo. He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta, antes de la venida del, del grande y terrible día del Señor. José Smith, Historia 1:38. Moroni pudo haber sabido todo eso sobre el joven profeta, pero es probable que él supiera mucho, mucho más. Fácilmente pudo haber sido que en la vida premortal ambos discutieron sus respectivas misiones con gran detalle. La diferencia era que ahora Moroni podía recordar esas conversaciones y José no podía. Así que cuando consideramos lo que Moroni debió haber sabido, también nos preguntamos qué fue lo que debió haber sentido y qué estaba pensando mientras estuvo allí, mirando hacia abajo al joven de casi 18 años que estaba arrodillado al lado de su cama, maravillado, con un poco de miedo y tratando de descubrir si el ángel era amigable. El mensaje
de Moroni a José. Moroni se presentó y le dijo al joven que Dios tenía una obra para él. Los inicios de esta obra se centrarían en antiguos registros escritos sobre planchas de oro. Estas contenían la plenitud del Evangelio de Jesucristo y fueron enterradas en un cerro cerca de la casa de José. José también encontraría el Urim y Tumim, algo que le ayudaría a traducir el libro de Mormón y a recibir y comprender las revelaciones de Dios, a pesar de su juventud y falta de capacitación. Moroni luego citó muchas profecías de la Biblia que predijeron la obra de José de restaurar el Evangelio, recoger a Israel y establecer el reino de Dios en los últimos días. José mencionó algunas de estas escrituras en su historia. Las otras las guardó con estas palabras. Citó muchos otros pasajes en las escrituras y expuso muchas explicaciones que no pueden mencionarse aquí. José Smith, Historia 1:41. Después de citar las escrituras y aparentemente mientras hablaba en el contexto de su explicación, Moroni dio a José una severa advertencia. José recordó: me manifestó que no habría de enseñarlas a nadie, sino únicamente a aquellos a quienes se me mandase que las enseñara. Si lo hacía, sería destruido. José Smith, Historia 1:42. Mientras Moroni estaba diciéndole a José acerca de las planchas, le mostró dónde estaban escondidas. José vio en una visión el cerro de Comora y el lugar cerca de su cima, donde él encontraría una caja de piedra y cemento. Su tapa era una piedra redonda, pero más delgada hacia los extremos, como en forma de un caparazón de tortuga y expuesta parcialmente sobre el suelo. Las planchas estaban dentro de la caja. José Smith, Historia 1:51. Después de que el ángel le hubo dado su mensaje, la luz se juntó en derredor de él. En ese momento José vio abrirse algo como un conducto que iba directamente hasta el cielo. El ángel ascendió por ese conducto de luz hasta que desapareció de su vista. El cuarto quedó en oscuridad, tal como lo había estado antes. José Smith, Historia 1:43. José se quedó allí pensando en su visitante y lo que le había dicho, cuando el cuarto empezó a llenarse de luz de nuevo. Moroni regresó y repasó todo lo que le había dicho a José anteriormente. Esta vez, cuando el ángel se fue, José estaba completamente despierto. Mientras se hacía allí meditando, su cuarto se llenó de luz por tercera vez. Moroni se le apareció y repitió todo de nuevo, añadiendo, entre otras cosas, la siguiente advertencia. Satanás era consciente de la importancia de la misión de José y procuraría desviar a José llamándole la atención hacia el valor del oro. Por lo tanto, el ángel mandó que José ni siquiera pensara en usar las planchas para hacerse rico. José Smith, Historia 1:46. Cuando Moroni se fue por tercera vez, cantó el gallo. Ese despertador primitivo, pero eficaz, le dijo a José que las tres visitas de Moroni habían durado toda la noche, sugiriendo que cada visita duró más de 2 horas. Uno podría aprender mucho de un ángel durante 2 horas, con el Espíritu Santo que confirma su mensaje y utilizando visiones, como la que enseñó a José de la caja de piedra oculta en el cerro, como ayudas visuales óptimas. Moroni debió haber inundado la mente de José con nuevas ideas. Nos maravillamos de la inteligencia de aquel joven. El hecho de que pudiera asimilar tanta información nueva tan rápidamente habla de una cualidad de genio que nos deja con tremenda admiración. La cuarta visita de Moroni. José se reunió con su familia esa mañana para desayunar
como de costumbre. Después, su padre, el resto de sus hermanos mayores y él salieron al campo a trabajar. A medida que pasaba la mañana, el padre de José notó que su hijo parecía estar cansado y débil, y sugirió que José volviera a casa a descansar. Esto pudo haber sido una señal para José, pero a pesar de que se acordó de las instrucciones de Moroni de decirle a su padre todo lo que había visto y oído, él dejó el campo sin decirle nada al respecto. José llegó hasta la cerca, trató de saltarla, pero perdió sus fuerzas por completo y cayó al suelo. Se quedó allí bajo la sombra de un manzano hasta que fue despertado por la voz de Moroni. ¿Por qué no le dijiste a tu padre? Quiso saber el ángel. José respondió que temía que su padre no le creería. Él creará cada palabra que le digas, fue la respuesta del ángel. Entonces, por cuarta vez, Moroni repitió todo lo que le había dicho a José la noche anterior, incluyendo la visión y la advertencia. Él le dijo al joven que volviera al campo, donde su padre estaba, y que le dijera lo que ya debía haberle dicho. Pueden ver José Smith, Historia 1, 48 y 49. Esta vez José obedeció. Cuando José terminó de contar su historia, José Smith padre le dijo a su hijo que procedía de Dios y le instó a que fuera al cerro donde estaban escondidas las planchas y que hiciera cualquier otra cosa que el ángel le hubiera instruido hacer. José Smith, Historia 1:50. José salió de la granja de nuevo. Esta vez se dirigió directamente hacia el cerro de Comora. Oliverio Cowdery escribió más tarde la historia tal como José se la contó a él. José dijo que mientras caminaba, comenzó a pensar en las planchas, pero especialmente sobre el oro. Cuando se acercaba cada vez más al cerro, parecía como si dos poderes invisibles contendieran entre sí para ver cuál podría influirle la mente. Cuando llegó a su destino, esta contienda terminó, pero no en victoria, pues José había perdido la batalla. Cuando encontró la caja semienterrada, tenía una fija determinación de obtener el oro y engrandecerse a sí mismo. Él había decidido vender las planchas. José encuentra las planchas. José reconoció fácilmente la gran piedra que cubría el tesoro. Dijo él, habiendo quitado la tierra, conseguí una palanca que logré introducir debajo de la orilla de la piedra, y con un ligero esfuerzo la levanté. Miré dentro de la caja y efectivamente vi allí las planchas, el Urim y Tumim y el pectoral, como lo había dicho el mensajero. La caja en que se hallaban estaba hecha de piedras, colocadas en una especie de cemento. En el fondo de la caja había dos piedras puestas transversalmente, y sobre estas descansaban las planchas y los otros objetos que las acompañaban. José Smith, Historia 1:52. Años más tarde, José escribiría la siguiente descripción sobre las planchas. Los registros estaban grabados en planchas que parecían de oro. Cada plancha medía aproximadamente 15 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo y eran más delgadas que una hoja de lata. Estaban llenas de grabados en caracteres egipcios y unidas en un tomo como las hojas de un libro, con tres aros que atravesaban todo el volumen. Este tenía unos 15 centímetros de espesor y una parte estaba sellada, y a José nunca se le permitiría abrir estas páginas. José sigue diciendo, los caracteres de la parte que no estaba sellada eran pequeños y hermosamente grabados.
Todo el libro mostraba muchas señales de antigüedad en su elaboración y mucha habilidad en el arte del grabado. Junto con los registros había un instrumento extraño que los antiguos llamaban Urim y Tumim, y que consistía en dos piedras transparentes colocadas en el borde de aros y aseguradas a un pectoral. José miró por un momento y entonces se agachó para recoger el libro de oro. Cuando sus manos lo tocaron, recibió un fuerte golpe a la manera de descarga eléctrica. Sorprendido y debilitado, lo intentó de nuevo. Una vez más recibió la descarga y se debilitó aún más que antes. Pensó que esto debió haber sido un diseño utilizado por el ángel para proteger las planchas. Pero entonces José era fuerte y capaz, y en ese momento estaba completamente decidido. Pensó que necesitaba usar todas sus fuerzas físicas para poder recoger las planchas, y extendió sus manos hacia ellas con toda su fuerza con el objeto de obtenerlas. Esta vez la descarga fue tan severa que fue arrojado hacia atrás y cayó de espaldas sobre el suelo. Se quedó allí, aturdido, pero más perplejo que lastimado. ¿Por qué no puedo obtener este libro? Se preguntó en voz alta, aunque no vio a nadie que pudiera contestarle. Porque no has guardado los mandamientos del Señor. Moroni estaba allí, mirando abajo hacia él, aún hablando acerca de la obediencia. Un recuerdo claro de las advertencias del ángel vino rápidamente a la conciencia de José y se dio cuenta que había cometido un terrible error. En ese instante buscó al Señor a través de la oración y mientras oraba, la oscuridad empezó a dispersarse de su mente y su alma volvió a iluminarse de la misma manera que la noche anterior. Y él fue lleno del Espíritu Santo. Y de nuevo el Señor manifestó su condescendencia y misericordia. Los cielos fueron abiertos y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y descansó sobre él. Mira, mandó el ángel, José tuvo una visión de sí mismo, en la que se vio caminando hacia el cerro unos minutos antes. Vio como el príncipe de las tinieblas, rodeado de su ejército de seguidores innumerables, le acompañaban mientras caminaba por la vereda y subía el cerro. El diablo había hablado a su conciencia y lo que le había parecido a José como solamente los extravíos de su mente cuando comenzó a enfocarse en el oro y en el dinero que podría conseguir, había sido en verdad una influencia del adversario. Después de ver esa visión, José entendió cómo el brillo prometido del oro había llegado a brillar más que el recuerdo de la gloria del ángel. Moroni explicó, todo esto se te muestra, lo bueno y lo malo, lo santo y lo impuro, la gloria de Dios y el poder de las tinieblas, para que conozcas desde ahora en adelante los dos poderes y que nunca seas influenciado o superado por aquel ser maligno. Queridos hermanos, voy a parar la lectura por el momento aquí en este segundo principio. Seguiremos en el siguiente video para que puedan continuar con esa lectura del segundo principio. Sobre lo que se ha leído, hermanos, el día de hoy, díganme, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué información les gustó más? ¿Algo fue nuevo para ustedes? Déjenme sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir el video con los demás para que más personas puedan disfrutar de esta lectura del libro José y Moroni, 7 principios que Moroni enseñó a José Smith. Favor de invitar a sus amigos y a sus familiares que puedan venir al canal para suscribirse y disfrutar de todo el contenido que se encuentra aquí.
Les recuerdo que este fue el tercer video. Si no han escuchado los otros videos de este libro, de la lectura, favor de buscarlas aquí en el canal. Y espero que aquí, en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan hallado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio. Específicamente en este caso, algo más y muchos más detalles de la historia de José Smith, específicamente con Moroni. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén muy bien, que tengan un excelente día el día de hoy y nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada, donde seguiremos con este capítulo 2, o sea, segundo principio, que trata la necesidad de aprender a reconocer el sentimiento que identifica al Espíritu Santo. Un abrazo, mis queridos hermanos. Nos vemos. Chao.